La data está por doquier. Proviene de distintos recursos y en diversas formas. Hoy en día es un recurso valioso para transformar tu negocio y vigorizar tus procesos si sabes convertirla en información. Tanto medianas como grandes empresas quieren ser las mejores de su sector y solo las capaces de integrar rápido y de forma impecable sus nuevas hipótesis para diseñar productos novedosos, identificar mercados potenciales, predecir comportamientos, automatizar procesos y reducir costos serán las vencedoras. La data te da poder y el poder significa competitividad. En B-Solutions hemos generado más de 200 proyectos con resultados impactantes en el sector retail, alimenticio, de construcción y automotriz, donde se generó un ahorro de $3 millones anuales, únicamente ajustando procesos y utilizando analítica avanzada. Contáctanos y te demostraremos la rentabilidad que podrás lograr. Gracias por asistir a este encuentro digital. Recuerden que estamos siempre generando estos encuentros digitales ¿cómo se llama? Y es fundamental pues que nosotros podamos eh, conversar y sobre todo pues empezar a resaltar y mejorar nuestros conocimientos. ¿Sí? Este es un apoyo que hacemos desde BI Solutions para todos ustedes. Hoy quiero hablar sobre el tema de la automatización de procesos analíticos. ¿Sí? Y esto es con Alteryx. ¿Sí? Nosotros somos socios de Alteryx desde hace varios años y hemos estado implementando análisis avanzado de datos y también integración de datos con la plataforma. Esta es una plataforma que me sirve para poder, en este caso, para poder generar analítica desde principio a fin. ¿Sí? Estamos hablando de la explotación de la información. Recuerden, estamos hablando de cómo mejorar y cómo automatizar también todos los procesos de la analítica, hacer un deployment completo desde que estoy consumiendo información hasta que genero, en este caso, los outcomes, los resultados para el negocio. ¿Sí? Para hablar del proceso de análisis avanzado de datos, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que ver también cómo está el estado del mercado, de la analítica. ¿Sí? Entonces, con Alteryx nosotros estamos hablando mucho de procesamiento, estamos hablando de la unificación de toda la analítica, de la ciencia de datos y de la automatización completa de los procesos en una sola plataforma. Sí, por ejemplo, acá yo tengo un resumen de lo que es Alteryx y básicamente se resume una rentabilidad alta por parte de Alteryx de la compañía. Un crecimiento, por ejemplo, del 65% de año tras año de la empresa. Más de 6,000 clientes están relativamente con Alteryx en Latinoamérica. Igual estamos con varios clientes, varias compañías. Tenemos más de 400 canales a nivel mundial, más de 90 países, Alteryx en más de 90 países con presencia. Y obviamente hay una solución enorme y una comunidad enorme que nos pueden ayudar a mejorar todo este proceso de automatización. ¿Sí? Es el mercado, por ejemplo, que Alteryx está manejando hoy en día. Y a partir de esto, pues nace también todo lo que tiene que ver con el tema de automatización de procesos analíticos. Todo esto tiene que ver, fíjense, con procesos, con datos y con personas, que es básicamente cómo se maneja el tema de analítica dentro de las compañías. Sí, y este es en realidad un approach, este es un approach que me sirve para poder modelar todo lo que se hace en la ciencia de datos. ¿Sí? Hoy en día estamos hablando mucho de que hay procesos manuales que no están automatizados. ¿Sí? Sí, estamos hablando también que, por ejemplo, que la data es limitada, hay una lentitud en la curación de la información y también que obviamente no me va a servir para lo que es analítica y para lo que es ciencia de datos. ¿Sí? Si no puedo curar la data, pues obviamente, y soy lento en el tratamiento de los datos, en la curación de los datos, en la preparación, pues voy a ser lento también en el resultado. Entonces, justamente eso es lo que hay que cambiar. Y obviamente estamos hablando también de las personas. ¿Sí? Estamos hablando de las personas porque la fuerza de ventas, en este caso, la fuerza de trabajo, perdón, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de personas dentro de una organización,
también tiene que empezar a despuntar y obviamente a adquirir conocimientos y skills para que me permitan, en este caso, avanzar con lo que es ciencia de datos y analítica avanzada. Entonces, todo esto tiene que conjugarse, tiene que llevarse a un solo proceso. Y obviamente eso es lo que ha hecho Alteryx. ¿Sí? Lo que ha hecho Alteryx es tener una plataforma avanzada de ciencia de datos que habilita en este caso la convergencia de los datos, habilita la convergencia de los procesos y de las personas para que los negocios puedan tener resultados mucho más rápidos y podamos mejorar, en este caso, el negocio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Democratizando la información y la analítica, más la automatización de los procesos internos de la empresa y más, en este caso, las personas, incrementando los niveles de habilidades, incrementando los skills que tienen las compañías. Entonces, todo eso juega un rol fundamental cuando empezamos a generar analítica dentro de la organización. Sí, porque nosotros lo que necesitamos es impactar completamente a toda la organización. Necesitamos impactar, por ejemplo, como hemos puesto acá, a la línea completa, por ejemplo, de los C-levels. Necesitamos impactar a la organización de forma transversal. ¿Y cómo impactamos de forma transversal? Obviamente mejorando los resultados en toda la línea del negocio. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos, por ejemplo, la línea de negocio que empieza, por ejemplo, con el CCO, por ejemplo, el Chef Customer Operations, aquí está el CFO, el financiero, está el CMO, el CCO, el de marketing, está el de ventas, está el de tecnología, y están todos los C-levels, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos niveles, en cada una, por ejemplo, de las organizaciones, de las compañías, en cada una de los departamentos o de las divisiones, hablemos así de las empresas, se puede generar tranquilamente ciencia de datos. Por ejemplo, estamos hablando del CCO, ¿no es cierto?, en operación, estamos hablando de Customer Analytics, ciencia de datos y procesos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando mucho de ver el tema de comportamientos de clientes, estamos hablando de engagement de los clientes, estamos hablando de optimización de precios, estamos hablando de segmentación y targeting, estamos hablando de un programa analítica en este caso, del loyalty, ¿no es cierto?, de la fidelización de los clientes. Estamos hablando de analítica de sentimiento. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en recursos humanos, ¿no es cierto?, de human resource. Estamos hablando de people analytics, de ciencia de datos y también de procesos, en donde, por ejemplo, nosotros estamos hablando de la ciencia para reclutamiento, estamos hablando de hacer un predictivo NPS, que es en este caso el indicador de satisfacción de cliente, estamos hablando de performance management per se, de entrenamiento y cumplimiento, o sea, poder generar analítica en todo este ciclo. Estamos hablando también estamos hablando también de lo que es en financiero, estamos hablando del forecasting de capital, estamos hablando de automatización, por ejemplo, de imposiciones, de auditoría y cumplimiento, de toda la evaluación del riesgo. Estamos hablando en marketing de omnicanalidad, estamos hablando de cliente 360, de conversión predictiva, estamos hablando de respuestas a campaña, estamos hablando de segmentación. Lo mismo en CSO, estamos hablando del servicio al cliente, del support analytics y obviamente que todo lo que tenga que ver con ciencia de datos. Estamos hablando del incident management, por ejemplo, estamos hablando de predecir el churn, ¿no es cierto?, la pérdida de clientes, estamos hablando del tiempo de impacto a respuestas, estamos hablando del analytic en call center. Luego estamos hablando en todo el tema tecnológico, ¿no es cierto?, en el CEO, para los CEOs y para los CDOs, que es el Chief Data Officer y el Chief Information Officer, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo lo que es operaciones, supply chain, network analytics y data science. Estamos hablando de automatización de la cadena de suministros, en este caso de la optimización de la logística, la optimización de las labores, o de la labor, en este caso del recurso humano, optimización de los costos. Estamos hablando de la capacidad de planeamiento y un sinnúmero de cosas, pero la idea es que nosotros con Alteryx y con toda la plataforma y automatización que tiene, en este caso, Alteryx, podríamos hacer analítica, ciencia de datos y automatización de procesos a lo largo de toda la compañía sin ningún problema. Fíjense, muchos de los que están acá
Me imagino que ustedes programan en R y programan también en Python. ¿Sí? Algunos en mayor tiempo, otros en menor tiempo, pero necesitamos tener un expertise. Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que cuando se está generando, por ejemplo, la programación en R y Python, nosotros también lo hacemos. Cuando hacemos esto, por ejemplo, una de las tareas problemáticas, ¿sí? Es cuando necesitan generar el despliegue, ¿sí? El despliegue, por ejemplo, y la automatización per se de todo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con ciencia de datos en la organización, comúnmente es lo que se ha venido tratando de mejorar. ¿Sí? Entonces, Alteryx me permite justamente automatizar completamente todos estos inputs, generar un proceso automatizado de preparación y perfilamiento, un proceso de data blending que ustedes lo hacen igual, en este caso en codificación. Hacen también un reporteo de diagnósticos, se puede generar, en este caso, automated machine learning, es decir, machine learning asistida, se puede generar analítica geoespacial, se puede generar, en este caso, analítica prescriptiva y también se puede incluir inclusive temas de codificación. Al final, publicar y generar un app controlada. Entonces, el tema es poder generar todo esto para cada una de las áreas que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo cómo Alteryx maneja, en este caso, el tema de la automatización completa en un tema del sector retail, esto no es que solamente sea retail. Tú puedes hacer, ustedes pueden hacer esto, por ejemplo, en retail, en financials, en bancos, en este caso, en temas de la cadena de suministros por departamentos. Pueden hacer completamente esto en oil and gas, en energía, etcétera. Entonces, fíjense acá, nosotros vemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de la automatización para sacar valor, en este caso en retail. ¿Sí? Empezamos, por ejemplo, con el tema de planificación. ¿Sí? Luego pasamos al tema de la optimización de la cadena de suministros. Pasamos, obviamente, al tema del merchandising, ¿sí? El mercadeo diario, un mercadeo inteligente diario. Luego pasamos a la optimización de almacenes, en este caso, basados en localización. Luego también se pasa al tema del marketing y omnicanalidad y finalmente a la experiencia del cliente 360. Entonces, este es un ciclo que ustedes pueden tomarlo, por ejemplo, ustedes pueden tomarse la foto de esto, porque este es un ciclo que comúnmente se aplica para generar y sacar valor con la analítica avanzada en empresas del sector retail, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en el tema, si hacemos un ciclo, fíjense que todo esto puede ser un ciclo completo para implementación dentro de la cadena de retail. Entonces, hay clientes realmente que están con Alteryx como Amazon, eBay, como Tesco, como Best Buy, como Starbucks, como Costco, Adidas, Walmart, y en distintos países, igual acá en Ecuador, en Colombia, se tiene implementado esto sin ningún inconveniente. Y lo que se tiene acá, por ejemplo, es empezar por un sales forecasting. Empezar por un sales forecasting, generar, por ejemplo, una optimización de proveedores, generar, por ejemplo, el inventario y reabastecimiento. Porque, por ejemplo, el sales forecasting, hacer una predicción de la demanda, tranquilamente es un input para generar planeación del inventario y reabastecimiento. Ahora con esto también se puede tener o generar, en este caso, una optimización dentro de toda la compañía. Para el tema de merchandising, ¿no es cierto? Mercadeo, en este caso, inteligente, se puede tranquilamente obtener o generar optimización de precios, o se puede generar también un markdown optimization, que es básicamente optimizar también costos y demás. Generar también, en este caso, análisis de categorías y marketplace, que básicamente es poder incluir reglas de asociación para generar motores de recomendación que me ayuden también a generar un cross-sell y un upsell, ¿sí? Entonces, puedo seguir con esto, generar luego optimización basada en la localización de almacenes, en donde que tranquilamente se puede generar un análisis de rentabilidad por almacenes, analítica, ¿no? Analítica geoespacial y localización, optimización diaria, por ejemplo, de labores para hacer
una optimización de cajas, cajeros, puntos de venta, generar en este caso conversión también de clientes. Luego en el tema omnicanalidad, tranquilamente generar la segmentación de clientes con algoritmos basados en este caso en clusters y demás. Generar una optimización de marketing, promociones efectivas, ¿sí? Hacer sentimientos, etcétera. ¿Sí? Y finalmente tener en este caso la experiencia 360 del cliente para generar la lealtad de los clientes o administrar el programa de lealtad de clientes, generar en este caso o ver el costo o el análisis de la adquisición del costo por clientes, generar en Customer Retention Management, ¿sí? Generar una administración de retención de clientes, básicamente generar los churn, o hacer un score, en este caso, de la satisfacción del cliente, ¿no? Un análisis de NPS, ¿sí? De lo que ustedes ven aquí, de la satisfacción de clientes. Entonces, en realidad nosotros podríamos generar, fíjense, todos estos modelos, ¿sí? Cada uno de estos modelos dentro de lo que es, en este caso, una cadena de retail. Entonces tienen tienen establecidos completamente el paso a paso de lo que nosotros deberíamos incluir en cada una de las partes en este caso de retail. ¿Sí? Se pueden empezar por 1, por 2, por 3, por 4, empezar a hacer esto dinámico, ir avanzando en este caso de forma agile, avanzando con uno, luego con otro, ver cuáles tienen inputs y son inputs de cada uno de estos algoritmos e ir generando, en este caso, valor para la organización. Lo importante aquí es que nosotros podamos establecer qué vamos a hacer en cada una de las partes, ¿sí? Y en una cadena de retail, pues, podríamos hacer lo que ustedes ven aquí en esta slide. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto, por ejemplo, de la plataforma cuando han realizado o cuando se ha generado, en este caso, implementaciones de este estilo en clientes? Por ejemplo, se ha transformado en este caso negocios con incrementos de ventas en 1.5 billones de dólares. Por ejemplo, se ha generado el revenue en este caso el retorno, ¿cierto? Por más de 40 millones de dólares. Nosotros puntualmente generamos casos de retorno por hasta 3 millones de dólares. Sí, en un cliente nuestro del sector automotriz, lo mismo ha pasado en un cliente retail, lo mismo ha pasado en clientes pharma, etcétera. Entonces, acá lo que tienen más bien es un resumen de cómo Alteryx ha ayudado, en este caso, a toda la organización. Ahora, yéndonos un poco más allá, viéndonos a ver el tema de la plataforma per se, yo les quiero comentar que Alteryx lo que hace es crear habilidades y fomentar, en este caso, la ciencia de datos dentro de las organizaciones y también su automatización completa, haciéndolo esto como una tarea simple, en donde nosotros generamos y manejamos más de 100 entradas y salidas, es decir, podemos consumir de cualquier fuente de datos y podemos llevar también a una fuente de datos si es que es necesario, ¿sí? O salida, en este caso, a plataformas de inteligencia de negocios o salida a otra base de datos. Entonces, aquí lo que se genera dentro de la misma plataforma es calidad de datos y preparación. Se genera dentro de la misma plataforma enriquecimiento y obviamente búsqueda de insights. Se genera ciencia de datos y también decisiones basadas en los algoritmos que se incluyen en la plataforma. Hay más de 260 building blocks que están construidos para que ustedes puedan utilizarlos sin ningún inconveniente en la plataforma, ¿sí? Ahora, el proceso, obviamente, dentro de lo que es la plataforma, es que nosotros podríamos consumir información desde archivos, documentos, desde bots, desde plataformas de datos, desde aplicaciones, desde fuentes cloud, fuentes lógicas y demás. Generar el proceso de calidad de datos y preparación. El proceso de calidad de datos y preparación básicamente es generar limpieza y juntura y mezcla, blending, generar exploración y también generar perfilamiento, generar cálculos y generar transformación de datos. Eso es lo que hace la plataforma. Luego, en el enriquecimiento de datos, obviamente, y búsqueda de insights, podemos generar analítica geoespacial, analítica descriptiva y también, en este caso, buscar insights tanto para consumidores y también para el negocio. Y en la ciencia de datos, obviamente, como toda herramienta, sí, como toda plataforma, lo que podemos hacer es generar ciencia de datos con código, ¿sí? Es decir, ustedes pueden incluir
codificación tanto de R o de Python dentro de la misma plataforma, si es que no quieren obviamente generar o utilizar las mismas herramientas que tiene Alteryx, generar un predictivo auto machine learning, ¿sí? Alteryx tiene su Intelligence Suite que permite en este caso automatizar mucho mejor el tema de machine learning, generar en este caso predictivos y analítica predictiva y prescriptiva basándonos solamente en código y utilizar también el modelo asistido que tiene Alteryx. Finalmente, como resultados de toda esta automatización, es poder llevar, como les decía, directamente a aplicaciones de inteligencia de negocios. Es poder llevar todo este trabajo con datos hacia bots, hacia reportería, hacia elementos o aplicaciones en producción de AI, a aplicaciones empresariales y APIs, o enviar en este caso al negocio mediante, en este caso sería documentos para lectura y también email de forma directa. Entonces, yo puedo automatizar por completo toda la cadena, en este caso, de lo que tiene que ver con datos. ¿Sí? Todo esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con temas de trabajo que puede ser en paralelo, en conjunto, y demás utilidades que nosotros podríamos tener para poder automatizar todo esto. ¿Sí? Ahora, todo el tema de data blending, recuerden que es blend de múltiples fuentes, inclusive de Big Data. ¿Sí? Lo mismo pasa con en este caso, el auto machine learning, ¿no? El predictivo. Buscar patrones y comportamientos. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con, en este caso, el AI y el machine learning, que también tienen, en este caso, dentro de la plataforma, que tiene que ser transparente, obviamente, y entendible todo lo que sea con AI y el auto machine learning y el machine learning per se. Sí, y esto pues complementado con todo el tema de analítica geoespacial, que básicamente es poder ahondar, ¿no es cierto?, en toda el espectro de analítica espacial per se. Entonces, Alteryx tiene todos estos componentes en perfilamiento. Igual en perfilamiento ustedes pueden generar un Smart Prep con perfilamiento de datos, es decir, preparación inteligente. Luego pueden tranquilamente generar un reportería o pueden generar reportes simples. ¿Sí? Es decir, pueden ustedes inclusive sacar aquí reportería plana para que se envíe mediante formatos PDFs, mediante HTML, Excel, etcétera, a donde ustedes requieran. ¿Sí? Analítica prescriptiva, ¿sí? Que es obviamente para descubrir cuál es la mejor opción. Y también la ciencia de datos mediante código. Como les decía, ustedes pueden ver tranquilamente R y Python en este caso para que ustedes puedan desplegar sus modelos con sus propios algoritmos y finalmente publicar inclusive con apps controladas, ¿no? Nosotros podemos generar aquí y compartir modelos de analítica a lo largo y ancho de toda la organización, porque nosotros podemos crear aplicaciones analíticas y esto se publica obviamente en un Alteryx Server, que es una plataforma que tiene usuarios ilimitados y ustedes pueden publicar tranquilamente un modelo para que les sirva, por ejemplo, a cierta área de organización, un modelo que sea completamente parametrizado, ¿sí? En donde, por ejemplo, las personas suban su información, generen, en este caso, el algoritmo, si es que es algoritmo, obviamente, o generen formulaciones y demás, para que al final les retorne resultados que vayan a una base de datos o le genere inclusive visualizaciones o reportería a las personas que están utilizando, en este caso, la plataforma. ¿Sí? Entonces, acá lo que nosotros hacemos, pues, es un estudio completo de cada una de las partes y lo que generamos en realidad es una automatización de todo el proceso que tiene que ver con la analítica. ¿Sí? Entonces, obviamente, este despliegue, pues, es un despliegue que se lo puede hacer tranquilamente en sitios, se lo puede hacer en on-premise, o se lo puede hacer en cloud y demás, ¿no? Por ejemplo, casos específicos de ejemplo que tiene que ver con Alteryx puede ser tranquilamente en Coca-Cola, y hay un sinnúmero más, ¿no? En Coca-Cola, por ejemplo, como ustedes ven aquí, se escanean los productos de los almacenes para automatizar alrededor de 12,000, en este caso, almacenes, ¿no? Entonces, esto se traduce pues en aprovechar millones de dólares en toda la organización. ¿Sí? Entonces, se consume información de forma
que está en este caso dispar desde fuentes y desde aplicaciones empresariales. Cada hora, ¿no es cierto?, se hace un proceso de automatización de todo lo que es la analítica y la ciencia de datos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí, aquí hay flujos construidos para juntar información, para generar datos, y se automatiza en este caso las aplicaciones, ¿no es cierto?, para estos 12.000, en este caso 12.000 puntos que tiene la compañía. Ahora, en otros casos como el JP Morgan Chase, que es básicamente uno de los bancos más grandes en Estados Unidos, se hace una automatización de la auditoría interna, se genera en este caso, o se automatiza el monitoreo de todas las oportunidades bancarias, se genera acá un impacto sobre los consumidores de tarjetas, ¿sí? Se hace un assessment, se hace una evaluación, en este caso de la administración de la analítica, y finalmente se hace un tema de marketing digital. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de consumidores por tarjetas de crédito, ¿sí? O las credit cards. Entonces, igual, se consumen múltiples fuentes de datos, se consume información desde archivos, desde bots, desde plataformas, aplicaciones, y lo que se trata de hacer, obviamente, es generar, en este caso, impacto o análisis del riesgo y detección de fraudes para todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito. Entonces, lo que quiero mostrarles, obviamente, es que todo esto es una plataforma unificada, ¿sí? Que incluye ingresos automatizados, analítica y ciencia de data completamente automatizados, y también automatización ya en los resultados. Acá, obviamente, nosotros estamos hablando de todos estos componentes que tiene la plataforma, que son más de 260 building blocks, 80 inputs, más de 40 salidas, clientes alrededor del mundo que tienen un montón de información que van generando día a día, y una comunidad enorme que les va a ayudar a ustedes pues a mejorar, en este caso, todo lo que tenga que ver con Alteryx. ¿Sí? Acá quiero mostrarles un poquito la herramienta, ¿sí? Alteryx está ya en la versión 2021.1. Esta es la plataforma como tal, ¿sí? Acá ustedes tienen, cuando inicien con Alteryx, por ejemplo, ustedes tienen un flujo de trabajo de bienvenida, ustedes tienen también aquí ejemplos de ejercicios de cada una de las cosas, por ejemplo, que ustedes requieren analizar. La plataforma viene también completamente en español y ustedes pueden tranquilamente empezar a utilizar cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a abrir en este caso el combinar dos hojas de datos, ¿sí? Este es el flujo de trabajo. Fíjense, en este flujo de trabajo, ustedes tienen la posibilidad de encontrar estas pestañas que les va a permitir a ustedes analizar información, preparar información y obviamente incluir, en este caso, temas de investigación de datos, temas de machine learning, como ustedes ven aquí, ustedes tienen análisis de red, árboles de decisión, tienen conteo de regresiones, tienen máquina de soporte de vectores, tienen modelos aumentados, tienen los modelos de bosque, los forest models, tienen las pruebas anidadas, pruebas de valores, redes neuronales, una gran cantidad de componentes que están sobre la aplicación, ¿sí? Entonces, esto obviamente nos ayuda a nosotros porque son ya componentes que están preelaborados y podemos tranquilamente utilizarlos sin ningún problema. Lo que hay que hacer obviamente es ir configurando los parámetros que tiene cada uno de estos componentes. Por ejemplo, si ustedes agregan una regresión logística, por ejemplo, aquí voy a agregar una regresión logística, ¿sí? Cuando yo agrego una regresión logística, ustedes van a tener aquí la parametrización completa de cada uno de los componentes. Le van a decir, a ver, ¿qué quieres? Obviamente, ¿qué quieres en este caso predecir? ¿No es cierto? Aquí tienen todos los componentes, tienen la personalización completa de cada uno de estos componentes con, en este caso, parámetros propios ya del modelo. Cada uno tiene esto, ¿no? Ustedes en la parte izquierda siempre van a encontrar, en este caso, los parámetros que contiene el modelo. Ahora, quiero mostrarles también justamente para las personas que, por ejemplo, programan en R o en Python. Si ustedes le dan clic aquí sobre el componente, si ustedes se fijan, aquí está una letra pequeñita que dice R. Todo el componente que tenga la letra pequeñita que me dice R puede tranquilamente abrirse, ¿sí? Aquí voy a dar un clic derecho y abrir el macro para, por ejemplo, acá, empezar a revisar cómo está generado ese componente, ¿sí? E internamente ese componente tiene un componente en R, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está escrito todo ese componente, esta regresión logística en R, en donde se configura, fíjense, cada una de los parámetros de ingreso,
¿sí? Luego está la utilización en sí, per se, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con la regresión, en este caso, si ustedes se fijan, ¿sí? Y aquí está cada uno de los términos que utiliza, por ejemplo, este componente para poder generar, en este caso, el predictivo. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven aquí, inclusive ustedes lo pueden modificar, pueden hacer. ¿Sí? Ahora, voy a decirle que no. Entonces, si ustedes igual agregan otro componente, que se yo agregan el componente de la regresión lineal. El componente de la regresión lineal igual es un componente donde se selecciona obviamente la variable objetivo y demás, genera aquí los resultados, tiene resultados para el output, es decir, qué es lo que tiene en la salida. Luego está aquí un resultado de reportería y un resultado interactivo. Entonces, cuando queremos generar pronósticos, obviamente voy nuevamente a personalizar, omitir una constante del modelo, utilizar una variable de ponderación para mínimos cuadrados ponderados, utilizar una expresión regularizada. Entonces, ustedes pueden ir dando checks en cada uno para ir seleccionando en este caso y revisando cómo está todo el tema de configuración. ¿Sí? Entonces, es completamente configurable cada uno de estos componentes, inclusive, como les digo, ustedes pueden incluir codificación y agregar nuevos componentes, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí, por ejemplo, cuando estamos iniciando el trabajo en Alteryx, ¿sí? Es poder ingresar la información. Cuando ingresamos la información, ustedes van a tener la opción de tener datos de entrada, por ejemplo. Datos de entrada, datos de salida, inclusive leer desde directorios, entradas desde mapas, entradas de texto. También tiene un componente para examinar qué es lo que se va ejecutando, componentes de fecha y hora y demás. ¿Sí? Acá, cuando ustedes accedan, por ejemplo, voy a agregar aquí, o voy a personalizar nada más. Fíjense, si le ponen aquí conectarse, en el momento de la conexión ustedes van a tener cosas que están guardadas recientemente, cosas que tenían guardadas. Por ejemplo, aquí no tenemos conexiones guardadas. Aquí me puedo conectar al Arteris Hub o a la administración de conexiones de datos, si es que es necesario, pero en este caso no lo tengo, ¿no es cierto? Y aquí es conexión desde archivos. Ustedes pueden consumir, por ejemplo, desde todas estas fuentes de información de archivos, ¿sí? Archivos separados por coma, archivos desde DBase, desde R, si son espaciales, shapefiles, pueden consumir archivos .flat, XML, archivos de KML, archivos GZIF que vienen desde Linux, archivos o fuentes de información que vienen desde CPCS, JSONs, qué sé yo, Access, Excel binarios, archivos que vengan desde ClickView, QBX, archivos que vienen desde SAS, SQLite, desde Tableau, desde texto, ¿sí? O archivos que son zip. Entonces pueden consumir toda esta cantidad de información y mezclar los datos. Luego también tenemos fuentes de información, por ejemplo, información desde bases de datos. Recuerden que comúnmente la información que se saca para ciencia de datos no siempre viene desde archivos, sino más bien debería venir desde una fuente de datos que ya esté, en donde esté almacenada la información. Entonces, ustedes pueden conectarse tranquilamente a fuentes de información que sea base de datos de las tradicionales, bases de datos analíticas, ¿sí? En este caso pueden conectarse a Athena, a Aurora, a Redshift en Cloud, a Redshift Spectrum, a Data Lakes como S3, Cassandra, Databricks, Exasol, Google Analytics, BigQuery también que es en Cloud, Google Sheets, HDFS, que es Data Lakes también, Hive, DB2, o sea, tienen absolutamente todas las fuentes de información a las que se pueden conectar sin ningún problema, ¿no? Y si no, pues me conecto mediante una conexión genérica, una conexión de 32 bits, que es ODBC, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tener Spark, miren, tienen acá igual, HANA, Salesforce, Postgres, NetSuite, MySQL, etc. O sea, tienen posibilidad de conectarse a cualquier fuente de información, en este caso, para poder consumir los datos y poder llevar esto a otro nivel, ¿no? Luego de que ustedes se consumen la información, luego de que consumen datos, ¿sí? Tranquilamente lo que se puede hacer es generar preparación de datos. Y la preparación de datos, pues, es una de las partes fundamentales también de la ciencia de datos. Recordemos que cuando estamos generando ciencia de datos, en muchas de las ocasiones, tal vez el 60, el 70 o hasta el 80%, en muchos de los casos, es preparación de datos. Y el 20% apenas ya para generar los modelos. ¿Sí? Hay muchas circunstancias, por ejemplo, cuando estamos generando modelos con información de data externa a la empresa, en donde que nosotros tenemos que generar preparación de datos pues en gran escala, ¿sí? Tenemos que generar, qué sé yo,
junturas de datos, tenemos que generar uniones de datos, etcétera, lógica difusa para limpiar información, etcétera. Entonces, ahí es donde que nosotros empezamos a utilizar estos componentes de preparación. Entonces, en estos componentes de preparación, ustedes tienen generar filtros de forma, por ejemplo, de forma visual, ¿sí? O generar, en este caso, selección. La selección es como que ustedes generen un select en base de datos, sino que en este caso lo hacen de forma gráfica. Todo aquí es gráfico. No hay, o sea, si quieren meter código, se puede meter código, pero también se puede generar cosas de forma gráfica. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí información de ubicaciones del cliente, me dicen, fíjense, ¿sí? Tengo por aquí ciudad, estado, código CIV, latitud, longitud. Por acá tengo datos de entrada, en este caso también de oficinas, me parece que está acá. Sí, de tiendas. Fíjense, un subconjunto se selecciona, por ejemplo, y se convierte los tipos de datos de Customer ID para mejorar la clasificación. Aquí ustedes seleccionan los tipos de información, tipos de datos, se convierten. Por acá también se hace preparación. Y luego, pues aquí hay una juntura. Aquí hay otra pestaña donde que les dice, miren, ustedes pueden juntar información, pueden hacer un join o pueden unir. El unir obviamente es poner algo a continuación de algo, ¿no es cierto? Un archivo a continuación de otro, por ejemplo, es unir registros, mientras que el unir que está acá, este es el unión y el unir porque está acá, es similar a lo que hace una, en este caso, los joins en bases de datos, ¿sí? Para esto necesitan, obviamente, tener, ¿cómo se llama? Necesitan tener un campo de unión, ¿sí? Como ustedes lo hacen en Excel, por ejemplo, cuando unen o hacen el VLOOKUP o el buscar B, ¿no es cierto? Juntan mediante un campo. Entonces, aquí les dice de forma gráfica lo que va a pasar cuando junten, en este caso, la información, ¿sí? Les dice lo que va a salir por izquierda, les dice lo que va a salir en el join cuando se junte esta información, les dice lo que va a salir por la derecha, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen tres salidas aquí. Left join, el join por el centro y el right join. Todo eso les dice que va a salir y acá abajo les dice los campos que van a juntar en este caso dentro de toda esta, dentro de toda esta, de todo este join entre los dos archivos. Finalmente aquí le está generando una clasificación y aquí les está enviando, por ejemplo, a un archivo separado por comas. ¿Sí? Si es que quieren, envían a un archivo separado por comas o también, como les decía, ustedes pueden tener una salida de datos, ¿no es cierto? Datos de salida. Yo puedo tener aquí múltiples salidas de información. ¿Sí? Yo puedo enviar esto tranquilamente a lo que es archivos, ¿sí? Sea estos las fuentes de información a las que yo podría enviar, o puedo enviar directamente a una base de datos. Y ahí viene justamente esta parte que les explicaba de la automatización. ¿Por qué? Porque yo puedo acá, ¿no es cierto? Yo puedo acá tener una salida, de hecho, déjenme, les abro ¿dónde está? Este aquí me parece que es. Les abro un componente, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo utilizo preparación de datos, utilizo, por ejemplo, filtros, fíjense, selección, filtros, estoy generando una preparación de datos para separar, en este caso, columnas y filas, igual acá para nombres de productos, etcétera. Y por acá estoy utilizando, por ejemplo, estoy utilizando unas reglas de asociación, ¿sí? Para hacer un Market Basket Análisis. Entonces aquí se utiliza, por ejemplo, cada uno se parametriza obviamente cada una de las partes de este Market Basket Análisis, que básicamente son reglas de asociación, ¿sí? Y luego pues envío también parametrización y le digo que me clasifique estas reglas de asociación por confianza. Al final yo le digo, mira, para automatizar esto, yo quiero que me envíes directamente a un punto hyper, que es básicamente enviarme a un archivo de Tableau. Si no quiero esto, le digo, y yo quiero automatizar, porque yo quiero esto que se envíe, por ejemplo, a un bot, ¿ya? Para que se automatice el proceso dentro de la organización. Le digo, no me envíes acá, sino mándame a una tablita en alguno de los sistemas que tengo en el banco, en la cooperativa, en este caso en mi ERP, etcétera. Digo, no me envíes acá, sino envíame estos datos, los resultantes, envíame allá a una tablita en base de datos para que luego mi aplicación, mi app desde el teléfono, sea quien consuma estos datos y le presente, por ejemplo, a mi fuerza de ventas. Entonces, yo tengo la posibilidad de decirle todo esto, en este caso a Alteryx, y decirle, mira, este flujo, ¿sí?
Este flujo en uno de los casos se va a generar y se va a programar. Entonces ustedes tienen la posibilidad de generar, en este caso, una programación del flujo de este flujo y pueden automatizar por completo, por ejemplo, la predicción, qué sé yo, de las cajas, de los cajeros, de los puntos de venta, para que se ejecute cada cierto tiempo. Entonces, comúnmente, recuerden, cuando estamos generando, en este caso, analítica, y para los que hemos generado analítica y ciencia de datos, comúnmente cuando ustedes generan una predicción y lo hacen, bueno, va a depender del negocio, obviamente, y los parámetros y demás, pero cuando estamos generando una predicción a nivel, en este caso de hora, a nivel diario, estamos automatizando y optimizando puntos de venta, por ejemplo. ¿Sí? Mientras más alejada está la predicción, el error se va incrementando, ¿no es cierto? Sí, entonces por eso debemos saber bien cuánto en realidad va a soportar mi modelo para generar una predicción. Que sé yo, 5 días, 10 días, 15 días máximo, que sé yo, va a haber, según la información y según los datos que tengamos, vamos a poder pronosticar más alejados en el tiempo. Sin embargo, pues los pronósticos que son más cercanos son mucho más ajustados. Entonces, justamente para eso se genera en una calendarización de este workflow, para que mientras se vaya alimentando la fuente de datos, ¿no es cierto?, vayamos consumiendo la información, nosotros podamos decirle, mira, tú vas a poder calendarizar esto durante todos los días o por minutos, días, semanas, etcétera, y que se ejecute todos los días a cierta hora. ¿Para qué? Para que al final, si una vez que se ejecute este trabajo, cuando se ejecute este trabajo, ¿no es cierto? Voy a cancelar aquí. Cuando se ejecute este trabajo, en la salida yo ya tenga o un reporte o tenga almacenado esto en base de datos, porque aquí yo puedo agregar, como les decía, otra salida, como estábamos haciendo aquí. Sí, yo agregué aquí otra salida, le decía, esto mándame a un CSV, le digo, no, esto envíame, por ejemplo, voy a ponerle aquí a un tableau. Cancelar, pero no voy a hacer un TD, sino voy a ponerle acá, no, acá tengo el mismo voy a decir, envíeme a un Hyper y le digo, genéreme, qué sé yo, un resultado. ¿Ya? Sí, entonces aquí le estoy diciendo que se envíe esta información a otro lugar más. Sí, entonces se ejecuta, aquí tienen la ejecución a demanda, aquí tienen justamente la programación del flujo, ¿sí? Y lo que va a hacer al final, pues, es generar salidas. Fíjense, esto es lo que está haciendo, ¿no? Ustedes en cada clic, ¿sí? En cada componente, ustedes van a tener la opción de ver qué es lo que está emitiendo, en este caso, el componente, ¿no? Aquí en la parte inferior. Ustedes tienen qué es lo que está pasando con cada uno de esos componentes. ¿Sí? Entonces, tranquilamente aquí, fíjense, tiene la salida por left, por join y por right. Fíjense, la entrada, ¿sí? Por derecha y por izquierda. ¿Sí? Tienen entrada del componente. Si sí, van a tener los flujos, los datos, etcétera. Si se juntan acá, tienen los campos que están ingresando, saliendo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, dentro del componente de revisar todo este tipo de situaciones. Esto les va a venir siempre con flujos de muestra, ¿no? Aquí ustedes van a tener, en este caso, si quieren ver cómo está el tema predictivo. Por ejemplo, aquí está demand forecasting, o sea, están ¿cómo se llama? Muchos conjuntos y tutoriales de muestra, introducción a aplicaciones, por ejemplo, entender cómo se genera una aplicación, porque aquí podemos generar una aplicación, combinar fuentes, etcétera, ¿no? Entonces tienen un sinnúmero ¿cómo se llama? De modelos que ustedes tranquilamente pueden revisar inclusive y ver cómo se genera en este caso ¿cómo se llama? La analítica. Acá, por ejemplo, está el funcionamiento de la regresión lineal, una regresión logística, un ejemplo de time series, ejemplo de market basket, gráficos de violín, plotting en R, o sea, tienen un sinnúmero de análisis de componentes principales. Entonces tienen tranquilamente aquí la explicación de cada uno de estos escenarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense, está un modelo de bosque. Sin este modelo de bosque, esta es la entrada, ustedes ejecutan, ustedes van a tener, cuando agregan este examinar, ustedes van a tener la salida, ¿no es cierto?
¿sí? Aquí pueden tener también lo que está haciendo, por ejemplo, esto, ¿sí? Me va a generar un resultado, ¿sí? Ustedes van a tener aquí el resultado, justo lo que me va a evaluar. Y aquí veamos lo que me está devolviendo. Fíjense, aquí me está devolviendo un HTML temporal. Aquí pueden tranquilamente esto guardar como PDF, como un RTF, como un archivo de Word, como un hoja de cálculo. O sea, puedo generar reportería masiva aquí, como les decía, ¿no? Entonces, veamos que me está devolviendo acá. Fíjense, y lo que me está devolviendo es esto, ¿no? Un HTML. ¿Sí? Me está reduciendo un informe básico de cómo está, por ejemplo, la matriz de confusión de este modelo de bosque, la cantidad de árboles, las variables probadas, ¿sí? Entonces me está devolviendo, obviamente, la variable de importancia, ¿sí? Un plot de la variable de importancia de cada una de las variables que está aquí. Eso es lo que me devuelve, por ejemplo, en este caso. Si nosotros vamos a los distintos o a más casos, pues obviamente vamos a entender, obviamente, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo en cada una de las aplicaciones? Sí, aquí está también introducción de cómo ustedes pueden hacer una aplicación. Sí, una aplicación en Alteryx es generar una interfaz, por ejemplo, para que ingresen, en este caso, contenido. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, tienen un Alteryx Gallery, sí, que inclusive ustedes pueden guardar aplicaciones que están que es público, este Alteryx Gallery. Pero este Alteryx Gallery, por ejemplo, también puede ser interno cuando nosotros desplegamos, en este caso, nuestras aplicaciones en nuestro Alteryx Server. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden buscar un sinnúmero de aplicaciones y demás. Por ejemplo, Alteryx, Master Snowflake, Best Practice para algo. O sea, aquí está, por ejemplo, Stock Time Series, me dice aquí, testing, forecasting de hotel booking. O sea, tenemos aquí un sinnúmero de aplicaciones que son de ejemplo y ustedes pueden tranquilamente revisarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjeme buscar alguna que, por ejemplo, F1 Data, Fórmula 1, Test Workflow, Airport, ¿sí? Supply Chain Management, no sé qué es lo que haga esto. Sí, entonces son aplicaciones, hablamos esta, por ejemplo. Sí, me dice, por ejemplo, fíjese, este es desarrollado por la Universidad de Texas y lo que me hace, me dice, oportunidad dije, no hay preguntas, o sea, no sé qué es estas aplicaciones, pero esta aplicación per se, porque es una aplicación publicada por las personas, ¿no? No es algo que está generado, por, como quien dice, específico. Entonces, aquí hay, como les digo, ustedes pueden buscar, por ejemplo, le pongo el caso aquí, le pongo JSON o HTML, todo lo que haga de JSON. Aquí me dice, convierte un array en un objeto JSON estructurado a tabla. Entonces, ustedes pueden descargarse, por ejemplo, esto y bajarse. Sí, por ejemplo, aquí hay un Power BI Output, ¿no es cierto?, que puede utilizar, personificar, etcétera. Veamos aquí Maps, algo que haga con mapas, por ejemplo. Sí, Google Geocoder, por ejemplo, me dice, algo tiene que hacer con este. Me dice, busca la latitud y longitud dada una dirección, dice, usando Google Maps API. Esta herramienta requiere el API key que me da en este caso Google para subir información. Fíjense, entonces hay un sinnúmero de cosas que pueden utilizar sin ningún problema. Sí, y traer Bing Maps, marca de análisis demo, veamos este aquí. Por ejemplo, este marca de análisis demo, me imagino que lo que hace es buscar, ¿no? Entonces aquí, fíjense, esto es lo que me dice que haga. Que seleccione, por ejemplo, cosas en el mapa. Esta aplicación es creada con Alteryx Designer, ¿sí? Sí, esta me dice que es un demo únicamente, ¿no es cierto? Y que puede generar un proceso para Wyoming, me dice. Entonces, dice especificar el área. Sí, veamos. Esto me dice que haga, ¿no? Sí. Listo, veamos. Área 1, veamos qué hace esto. Sí. Entonces, esto está publicado. Aquí ustedes pueden tranquilamente utilizar. Aquí me da los parámetros, fíjense. Añadir un mapa. ¿Sí? Aquí me dice de todo lo que escoja. Haga una lista de reportes y corra. ¿Sí? Aquí me dice que escoja, ¿no? Fíjense. Business Day.
y que corra. Entonces, el flujo empieza a correr. Esto es lo que les decía con las aplicaciones. Ustedes pueden hacer una aplicación para que se corra en toda, aquí no salió un pequeño error. Sí, pero por ejemplo, estas son las aplicaciones que ustedes pueden utilizar para que corra en toda la organización. ¿Sí? Y las personas puedan utilizar, por ejemplo, en este caso Alteryx, ¿sí? Ya no desde el lado del desarrollo, sino más bien desde el lado del uso. Y que tengan una aplicación, en este caso, corriendo en toda la organización, ¿no? Veamos si es que corren ahí. Vamos a ver si corre esta aplicación. Parece que ahí funcionó. No le funcionó. Sí, entonces déjenme ver algo de Celsius to Fahrenheit, por ejemplo. Veamos si es que hay algo parecido a esto. Veamos si es que hay algo por aquí. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Todo esto que ustedes ven aquí, tranquilamente ustedes lo pueden utilizar. Fíjense, aquí me dicen, vean, suba un archivo, ¿sí? O veamos aquí, donde veamos buscar. Entonces aquí nosotros nos pide que subamos un archivo para ejecutar esta aplicación, fíjense. Entonces, cuando empiezan a hacer esto dentro de todo lo que es el Alteryx, ¿sí? Pueden compartir estas aplicaciones, todo lo que yo genere aquí en ciencia de datos o con aplicaciones simples, yo puedo tranquilamente subir y correr y parametrizar esto, ¿no? Sin problema. ¿Sí? Entonces aquí tienen pestañas para analizar texto, expresiones regulares, para transformar datos, resumir, contar, transponer, hacer procesamiento en base de datos, es decir, para que corra más rápido las transformaciones de la información. Entonces aquí hay conectividad para que corra, por ejemplo, en todo el clúster. ¿Sí? Y la conexión a base de datos, por ejemplo, les voy a llevar acá. La conexión en base de datos, pues es para estas bases de datos, por ejemplo. ¿Sí? Para utilizar Microsoft Azure en SQL, Redshift, Spark Direct, Spark en Databricks, Spark DBC, Databricks, Exasol, Plum, Hive, IBM, Impala, SQL Server, MySQL. Es decir, yo tomo el poder, como quien dice, de procesamiento de las bases de datos, ¿sí? Y puedo traer hacia acá, hacia Alteryx, para que todo lo que esté procesando aquí vaya y se procese en el componente de base de datos y podamos utilizar todo esto. Aquí está la generación de los informes, tablas, mapas, etcétera. Sí, por acá está, por ejemplo, documentación para ir documentando, como ustedes ven aquí, el proceso. Sí, aquí está todo el tema geoespacial, sí, para poder generar, en este caso, intersección de polígonos, división de polígonos, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con información espacial. Interfaces justamente para todo lo que tenga que ver con aplicaciones. Investigación de datos, aquí está tabla de contingencias, tablas de frecuencias, perfiles básicos, etcétera. Entonces, en realidad lo que les trae aquí Alteryx es una aplicación que me puede ayudar para automatizar completamente el flujo de ciencia de datos de una organización, como les había comentado. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Eso es lo que les tenía para mostrarles el día de hoy.